La Guardia Nacional acaba de repeler una emboscada armada en Tierra Caliente. Recordemos que desde ayer por la madrugada es cuando tomó el control de la seguridad allí en el municipio de Aguililla para combatir al crimen organizado en esa región. Dejando 3 sicarios muertos en Michoacán. Fue el segundo ataque contra fuerzas federales en menos de 24 horas. Un día antes, otro comando había emboscado a militares en La Piedad, sobre la misma franja de Michoacán por donde pasa buena parte de la droga que cruza hacia Estados Unidos. Y no fue un hecho aislado. El gobierno respondió desplegando helicópteros de la Zona Militar 43 sobre toda la Tierra Caliente, la región que hoy vuelve a quedar bajo control militar total. Hasta el momento, ninguna autoridad ha señalado formalmente la afiliación criminal de los agresores en ninguno de los 2 ataques, y este guión evita atribuciones que todavía no están confirmadas. El enfrentamiento del sábado ocurrió en la localidad conocida como 18 de marzo, dentro del municipio de Buenavista, sobre la carretera que conecta con Tepalcatepec y con Apatzingán. Según el reporte de las corporaciones de seguridad, elementos federales que realizaban un recorrido de rutina fueron sorprendidos por un grupo armado que abrió fuego desde los costados del camino. La respuesta fue inmediata. Tras el intercambio de disparos, 3 de los agresores quedaron sin vida en el lugar. Uno de los cuerpos permaneció dentro de una camioneta. Los otros 2 fueron localizados entre la maleza, a pocos metros de la vía. La Fiscalía General del Estado fue movilizada para procesar la escena, levantar los cuerpos y realizar las diligencias correspondientes, mientras la zona quedaba resguardada por un operativo conjunto de corporaciones estatales y federales. El ataque del día anterior, el que abrió esta cadena de violencia, tuvo un origen distinto pero un desenlace casi idéntico. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaban un recorrido de reconocimiento cerca de la comunidad de El Algodonal, sobre la carretera La Piedad-Zamora, cuando fueron atacados a balazos por un grupo de civiles armados que viajaba en 2 camionetas. Ahí también murieron 3 hombres, y un adolescente resultó herido y fue trasladado al hospital regional de la zona. En el sitio, las autoridades aseguraron 4 armas largas, un aditamento lanzagranadas, chalecos tácticos, cargadores y un automóvil utilizado presuntamente por el grupo atacante. 2 municipios distintos, 2 convoyes federales atacados, un mismo patrón repitiéndose en menos de un día. Buenavista no es un municipio cualquiera dentro del mapa del crimen organizado en México. Reportes de seguridad han señalado en meses recientes que la plaza está bajo la influencia de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, encabezada por un operador identificado como Santiago Quintero Magallón, alias El Maguey. Es importante ser precisos en este punto. Hasta el momento no existe una confirmación oficial de que los 3 hombres abatidos este sábado, en 18 de marzo, pertenecieran a esa estructura. Las autoridades no han emitido una atribución formal sobre la identidad o filiación de los agresores, y este guión no la da por hecha. Lo que sí documentan fuentes de seguridad de la región es que Buenavista ha sido durante los últimos meses un punto de fricción constante entre ese grupo y organizaciones rivales que buscan arrebatarle el control de las rutas que cruzan hacia Tepalcatepec y Apatzingán. Esa fricción no es nueva, pero sí se ha intensificado con fuerza este año. A comienzos de este año, informes periodísticos documentaron una fractura entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo conocido como los Viagras, aliados durante mucho tiempo en el control de buena parte de la Tierra Caliente. Esa alianza, que había mantenido una relativa estabilidad criminal en la zona, se rompió tras acusaciones cruzadas de abusos y de incumplimiento de acuerdos, con el propio Santiago Quintero Magallón señalado como uno de los responsables de intensificar los robos vehiculares y de intentar extender su dominio hacia poblados que antes eran territorio de sus antiguos aliados. Desde entonces, municipios como Buenavista y Apatzingán han registrado un repunte de hechos violentos. Cuerpos abandonados con mensajes dirigidos de un grupo a otro, bloqueos carreteros, quema de vehículos de carga y ataques contra transportistas que se niegan a pagar cuotas de extorsión conocidas en la región como derecho de piso. La emboscada de este sábado se suma a ese patrón, aunque con una diferencia relevante. Esta vez el blanco no fue un rival criminal ni un civil, sino un convoy de la Guardia Nacional. Y ahí es donde la historia cambia de escala otra vez. Cuando un grupo armado decide atacar directamente a fuerzas federales, en lugar de limitar su violencia a la disputa con otros criminales, envía una señal distinta. No es solo una guerra por territorio entre bandas, es un desafío abierto a la presencia del Estado en una región donde, según datos de aseguramiento de armas divulgados apenas semanas atrás por el propio ejército, la capacidad de fuego de los grupos que operan ahí sigue siendo alta. A inicios de este mes, militares habían decomisado en la misma zona de Buenavista, en la comunidad de Tezcalame, un arma larga, un arma corta,
4 cargadores y casi 10.000 cartuchos útiles de diversos calibres, un recordatorio de que el músculo armado en esta franja de Michoacán no ha dejado de reabastecerse pese a los operativos constantes. Si quieres seguir de cerca este tipo de noticias sobre seguridad y crimen organizado en México, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué opinas de lo que está pasando en Tierra Caliente. Seguimos con la historia. La región conocida como Tierra Caliente no es nueva para quienes siguen la violencia en México. Desde hace más de una década, municipios como Aguililla, Tepalcatepec, Apatzingán y el propio Buenavista han sido escenario de algunos de los episodios más violentos del crimen organizado en el país, desde el surgimiento de grupos de autodefensa hasta enfrentamientos que en el pasado han dejado más de una decena de policías o militares muertos en un solo día. Es una zona montañosa, de difícil acceso, con rutas que durante décadas han servido para el trasiego de droga hacia el norte del país y hacia Estados Unidos. Esa geografía es precisamente lo que la vuelve tan valiosa para los grupos criminales y tan difícil de controlar para las fuerzas del Estado, incluso después de operativos históricos como el que en su momento permitió al Ejército y a la Guardia Nacional recuperar el tránsito en decenas de comunidades de Aguililla, Buenavista, Cualcomán y Tepalcatepec tras meses de bloqueos. En los últimos años, la estrategia de seguridad en la zona se ha apoyado fuertemente en despliegues militares y en operativos conjuntos entre el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y las policías municipales. Esos operativos han logrado, en ciertos momentos, recuperar el control de tramos carreteros y reducir temporalmente los índices de violencia. Pero la historia reciente de Tierra Caliente muestra un patrón que se repite. Los repliegues de un grupo criminal casi siempre abren espacio para que otro intente ocupar su lugar, y esas disputas por el vacío de poder suelen traducirse en nuevos episodios de violencia, muchas veces contra las mismas corporaciones que intentan contener el conflicto. Lo ocurrido este sábado en 18 de marzo encaja en ese patrón. No es un hecho aislado, ni el primero de su tipo en la zona. Registros periodísticos de meses recientes documentan otros ataques contra convoyes militares y policiales en tramos cercanos, algunos con saldos considerablemente más graves, incluyendo agresiones contra aeronaves de la Sedena, mientras brindaban apoyo a tropas en tierra durante recorridos entre comunidades de la propia región. Lo que distingue al episodio de este sábado es la rapidez de la respuesta federal y el hecho de que, según la información disponible hasta el momento, no se registraron bajas entre los elementos de la Guardia Nacional, algo que no siempre ha sido el resultado en enfrentamientos similares ocurridos en la misma región durante los últimos años. Ese detalle importa. En una zona donde los ataques contra fuerzas federales han dejado, en distintos momentos, saldos de varios militares o policías heridos o muertos, que el convoy atacado este sábado haya logrado repeler la agresión sin bajas propias es, para las autoridades estatales, un resultado que buscarán destacar como parte de la narrativa de control territorial. Para los habitantes de Buenavista, sin embargo, la lectura suele ser distinta. Cada enfrentamiento, gane o pierda el bando que gane, significa otro día de bloqueos, de negocios cerrados y de miedo a salir a la calle, mientras las corporaciones procesan la escena y los helicópteros sobrevuelan la zona. Las autoridades no han detallado todavía si los 3 hombres abatidos en Buenavista han sido identificados formalmente, ni si existen versiones sobre a qué célula específica pertenecían. Tampoco se ha informado sobre detenciones relacionadas con el hecho. La Fiscalía General del Estado de Michoacán continúa con las diligencias correspondientes y hasta el momento no se ha difundido un posicionamiento oficial más allá de la confirmación del enfrentamiento y del despliegue de seguridad posterior. Algo similar ocurre con el caso de La Piedad. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal confirmó el saldo de muertos y heridos, pero tampoco ha revelado la identidad de los fallecidos ni ha señalado formalmente a qué organización pertenecían. Este guión se actualizará conforme existan versiones oficiales adicionales sobre la identidad de los agresores en ambos hechos o sobre nuevas líneas de investigación. Lo que sí queda claro, con la información disponible hasta ahora, es que Tierra Caliente atraviesa una de sus etapas más tensas en meses recientes. La fractura entre los grupos que antes se repartían el territorio sin enfrentarse directamente entre sí ha abierto una ventana de inestabilidad que ya no solo afecta a los propios grupos criminales, sino que empieza a golpear directamente a las corporaciones de seguridad que intentan contener el conflicto. 2 ataques contra fuerzas del Estado en menos de 24 horas, en 2 municipios distintos de la misma región, no es una coincidencia menor. Es, para quienes siguen de cerca la seguridad en Michoacán, una señal de que la disputa por el control de la Tierra Caliente está lejos de resolverse.
El despliegue de helicópteros de la 43 Zona Militar sobre Buenavista se mantiene, según lo confirmado por las corporaciones estatales, como parte de un operativo de vigilancia que también cubre los municipios de Tepalcatepec, Aguililla y Apatzingán. La intención declarada de las autoridades es evitar que el enfrentamiento de este sábado derive en nuevos ataques o en bloqueos carreteros como los que en el pasado han paralizado durante días el tránsito de trabajadores del campo y transportistas en esa misma zona, especialmente durante la temporada de corte de limón, uno de los principales motores económicos de la región. Habrá que ver en las próximas horas si ese operativo logra contener la tensión o si, como ha ocurrido en episodios anteriores en esta misma región, la respuesta militar termina siendo apenas el preludio de un nuevo capítulo de violencia. Conviene además situar geográficamente por qué esta franja concreta de Michoacán concentra tanta disputa. El corredor que une Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec y Aguililla ha sido, desde hace décadas, cuna y territorio de operación de algunos de los liderazgos criminales más relevantes del país. El propio fundador del cártel Jalisco Nueva Generación nació en un poblado de esa zona antes de expandir su organización a otros estados. Esa historia no explica por sí sola lo ocurrido este sábado, pero sí ayuda a entender por qué. Cada vez que se rompe un equilibrio entre grupos rivales, la consecuencia casi inmediata es un repunte de violencia sobre las mismas carreteras que hoy vuelven a estar bajo vigilancia militar. Vale la pena recordar también el contexto más amplio en el que ocurren estos hechos. Michoacán ha sido, durante los últimos meses, escenario de una recomposición criminal que va más allá de Buenavista y La Piedad. Fiscalías estatales han ejecutado en paralelo órdenes de aprehensión contra funcionarios municipales señalados por su presunta participación en hechos de desaparición de personas, mientras distintas corporaciones documentan un incremento en la extorsión a transportistas y comerciantes en municipios de Tierra Caliente. Es, en conjunto, el retrato de una región donde la violencia no se limita a los enfrentamientos armados que llegan a los titulares, sino que se sostiene también en una economía criminal paralela de cobro de cuotas, robo de vehículos y control territorial que rara vez se resuelve con un solo operativo. Esta historia sigue en desarrollo y la actualizaremos conforme las autoridades michoacanas confirmen nueva información sobre la identidad de los agresores, el estado de las investigaciones y cualquier eventual detención relacionada con los ataques de esta semana en Buenavista y en La Piedad. Si este tipo de coberturas sobre seguridad y crimen organizado en México te resultan útiles, suscríbete para no perderte las próximas actualizaciones. Y me gustaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el despliegue militar en zonas como Tierra Caliente realmente logra contener la violencia o solo la desplaza de un municipio a otro mientras los grupos criminales se reacomodan? Déjamelo abajo, en los comentarios.